Emilio, bienvenido a Nueva Humanidad. Pues muchísimas gracias, Francisco. Encantadísimo, encantadísimo de compartir con vosotros, contigo en particular y con todos los seguidores del canal. Es un placer. Muy bien. Emilio, todos ya sabemos que el día 28 de abril, como bien conocido, la península ibérica sufrió un repentino y contundente apagón eléctrico que se prolongó muchas horas, afectando a España, Portugal y provocando el colapso del sistema productivo en el transporte, el ferroviario, en la cabeza de las telecomunicaciones y los medios de pagos digitales. Esto fue, bueno, una sorpresa que nadie se esperaba, ¿no? Sí, sí, nadie se esperaba en principio, aunque como hablaremos más adelante, Francisco, es verdad que este tipo de cosas no es que estuvieran en definitiva anunciadas, pero ya se venía hablando en ambientes que no tienen que ver ni con la política, ni con la técnica, ni con la conspiranoia, sino en ambientes concienciales y espirituales. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Lo que sí es cierto es que sin ningún tipo de dudas, se ha provocado una ola creciente de estupor, una ola de miedo. Eso además, Ujú. como hemos compartido tú y yo a micrófono cerrado, ese miedo está ahí, es decir, no ha desaparecido. Claro, ante lo que se ha vivido, hay muchas personas que han vivido con miedo lo acontecido y que temen que esto se vuelva a producir en algún momento, ¿no? Más cuando, y yo creo que le debemos rendir un homenaje en el inicio de nuestra conversación, al hecho de que ha habido incluso víctimas mortales, ¿no? Actualmente, según las últimas noticias, son ya 5 personas las que han fallecido. La última ha sido un paciente de ELA en Castilla y León, como consecuencia precisamente de la pérdida de energía eléctrica, ¿no? Nuestra solidaridad, por tanto, Francisco, para todas ellas y nuestras más sentidas condolencias para sus seres queridos. Pero sí, lo cierto es que el 28 de abril a las 12:33 exactamente, según explicó el presidente del gobierno, durante 5 segundos desaparecieron súbitamente de la red eléctrica una enorme cantidad de energía, nos hablan de 15 gigavatios, pero claro, eso para la mayoría de las personas como para ti o para mí no sabemos exactamente qué significa 15 gigavatios, pero para que no tengamos duda de la dimensión del asunto, nos dicen que equivale al 60% de la energía que entonces estaba consumiendo, ocasionando la caída del sistema. Por tanto, Francisco, estamos ante un hecho sin parangón conocido a escala internacional. Y por lo que se sabe, Emilio, ¿tú qué consideras que la causa ha podido ser? Si es que se puede, con tan poquitos días que llevamos, con esto que ha sucedido, se puede saber eh, cuál puede ser la posible causa. La verdad, Francisco, es que sin ser expertos, ni tú ni yo en el asunto, pero sí ciudadanos que observamos la realidad intentando ser conscientes, sí nos puede sorprender el hecho de que haya pasado un tiempecito y no nos digan nada acerca de cuál puede ser la causa exacta del suceso. Hombre, sabemos en estos momentos que la causa no se halla en fenómenos atmosféricos, que podría ser, ¿no? Ni en incidentes del campo electromagnético de la Tierra, que podría ser, está presentando muchas anomalías últimamente, por cierto, ni tampoco la causa está en tormentas o radiaciones solares, que también podía haber sido, ¿no? Lo cierto es que todo eso se ha descartado, pero oficialmente no se ha proporcionado una explicación precisa. Eso no es, entonces, ¿qué es? Y lo que yo creo que nos genera inquietud y nos abre interrogantes es el hecho de que la Comisión Europea haya dado 3 meses al gobierno español para presentar una investigación oficial. 3 meses. Y la propia Comisión Europea ha acordado poner en marcha una investigación de ella misma al objeto de publicar un informe técnico que debe estar listo en un máximo de 6 meses. Ciertamente, 3 meses, 6 meses son plazos que parecen excesivos como para tener conocimiento de causa de qué se ha debido el famoso apagón masivo. Y claro, a partir de ahí, como no hay una respuesta concreta ni, entre comillas, autorizada a cuál fue la causa de tamaño suceso, y teniendo por delante estos plazos tan dilatados, ¿qué sucede? Bueno, que en los medios de comunicación y en las redes sociales se están divulgando posibles causas de lo ocurrido, más o menos fundamentadas y desde luego muy distintas entre sí.
Concretamente, Francisco, yo diría, y podemos entrar en ellas en la medida en que tú lo consideres oportuno, Sí. yo diría que si recorremos todos los medios de comunicación, si recorremos las redes sociales, los canales y las plataformas, etcétera, etcétera, diríamos que como decía antes, ante la ausencia de una respuesta concreta y autorizada, se están manejando tres grandes teorías, tres grandes hipótesis. Y tenemos que calificarlo así, como hipótesis, como teorías, porque no están avaladas por una conclusión oficial. Por un lado, todo lo que tiene que ver con fallos en la red y el sistema eléctrico. Ahí hay una serie de informaciones, de datos que apuntan en esa dirección. La causa del apagón masivo está en fallos de la propia red y del propio sistema eléctrico. En segundo lugar, aunque no con tanta profusión, hay algunas plataformas y foros que hablan de un ciberataque. Es cierto que la Comisión Europea y el Gobierno lo han desmentido, pero no obstante hay determinadas fuentes que siguen insistiendo en la hipótesis del ciberataque. E igualmente hay otros foros y plataformas que nos hablan de que todo esto tiene que ver con un ensayo de ingeniería social. Yo creo que todos Ujú. somos conscientes de que en la famosa crisis sanitaria 2020-2021, pues hubo bastante de esto, ¿verdad? De ver cómo la ciudadanía responde ante determinadas situaciones límites, por así decir, ante determinados shocks psicológicos y ver cómo la población responde. Y hay algunas plataformas y fuentes que hablan precisamente de esto, de un ensayo de ingeniería social como leitmotiv, como causa de lo que hemos vivido. Por tanto, diría que estos son las tres grandes explicaciones. Fallos en la red y el sistema eléctrico, el ciberataque y un ensayo de ingeniería social. En la medida en que tú veas oportuno, podemos entrar en dar un poquito más de detalle sobre cada uno de ellos. Sí, porque el debate político ahora está servido, Emilio, en estos días y en este próximo mes, ¿no? Ciertamente el debate político está servido, como siempre ocurre. Lo que es la denominada política, todo se utiliza exactamente para lo mismo, no para atender de verdad a los intereses ciudadanos, sino dentro de ese juego extraño que tienen entre ellos, que es un juego de poder, un juego de intereses y un juego de privilegios, ¿no? Y es cierto que la posibilidad de que todo se deba a fallos en la red y el sistema eléctrico pues es propicio para ese debate político. Hay que tener en cuenta, Francisco, que ciertamente la empresa que, por así decir, es como la autopista, ¿no? La que gestiona la autopista del fluido eléctrico en España, que es Red Eléctrica Española, es un Ujú. 20% propiedad del Estado, un 80% es propiedad privada y fundamentalmente, esto también es importante, de fondos de inversión. Pero bueno, lo cierto es que Red Eléctrica Española, esta autopista que mueve la electricidad por toda España, se ha referido ella misma a un colapso histórico por un fallo múltiple. Y esta es la posible causa que cuenta con más apoyo en el escenario, vamos a llamarlo así, de los expertos. Y a partir de ahí también de las controversias políticas, ¿no? Porque claro, si se trata de un problema de la propia red eléctrica, esto pone el acento en un gravísimo error de gestión que exigiría responsabilidades políticas. Cuando profundizamos en esta idea, en esta hipótesis, nos encontramos que la mayoría de los expertos lo que nos dicen es que se ha debido a una posible imprevisión en cómo fluctúa en la mezcolanza energética en España, que depende de un equilibrio entre diversas fuentes eléctricas, las renovables, el ciclo combinado y la nuclear. Es decir, se apunta como causa a una desconexión masiva de energía renovable, sobre todo en el sureste peninsular, una vulnerabilidad derivada de que el sistema español depende fuertemente de la energía solar, pero carece de almacenamiento y de una red de respaldo que podríamos calificar de fuerte, de robusta, ¿no? Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares y las centrales de ciclo combinado, carbón, gas, permiten regular mucho, eh, claramente, el flujo de lo que suministran de las renovables, porque claro, las energías solares, eólicas, dependen también de la propia naturaleza. Si hay mucho sol, pues meten más energía, si hay mucho viento, meten más energía, si hay menos, meten menos energía.
Y es muy importante la presencia de las renovables. Yo creo que esto per se no es una mala noticia, sino que es una buena noticia. Es la importante presencia que tienen las renovables en el sistema eléctrico español. Pero claro, esta importante presencia tiene su talón de Aquiles en que se merma la capacidad para regular y equilibrar la dinámica entre la energía que se oferta y la energía que se demanda o que se consume en cada momento. Y esto ha servido igualmente para que algunos foros introduzcan el apagón en la polémica, porque aquí cualquier cosa se quiere llevar siempre al ámbito de la polémica, sobre el cambio climático y la pugna entre afirmacionistas del cambio climático y los negacionistas del cambio climático. Lo cierto, no obstante, Francisco, es que hay países como Dinamarca, pongamos por caso, donde ni más ni menos que el 80% de su electricidad proviene de la energía eólica, es decir, es energía renovable. Y en Dinamarca nunca ha habido ningún apagón ni nada que se le parezca. Lo cual hace que en esta hipótesis de un fallo del sistema, de un fallo de la red eléctrica, debido a la mezcolanza y a la incapacidad de una buena gestión de lo que suministran las centrales tradicionales, por así decir, y las fuentes de energía renovable, nos tengamos que plantear esta gran pregunta: ¿por qué en países como Dinamarca esto no pasa? Y eso nos lleva a una conclusión más o a un apunte interesante más, ¿no? Y es que España no está bien comunicada energéticamente hablando con el resto de Europa. Y ahí también, sin entrar en detalle, diríamos que Francia juega su papel con sus centrales nucleares, con su venta de energía. Y lo cierto es que la península ibérica, dicho entre comillas, por supuesto, es una especie de isla energética. Porque en Dinamarca, si hay algún fallo en la red eléctrica que depende, insisto, en un 80% de la energía eólica, ¿qué es lo que sucede? Que de forma casi inmediata se conecta e importa energía de Alemania, de Suecia o de Noruega, de forma casi inmediata. Cosa que no sucede en el caso español, en el caso en concreto ya no de España, sino de la península ibérica, que no tenemos una conexión fluida, como tiene Dinamarca, con la energía que se mueve en Europa. Y repito, en esto Francia ha estado dando muchas vueltas y lo pone difícil para solucionar este problema. En cualquier caso, querido Francisco, y a todos los amigos y amigas que te siguen, esto no deja de ser una hipótesis. Es cierto que la mayoría de los expertos alegan que esta es la posible causa en estos momentos, pero no deja de ser una hipótesis. De una forma oficial, nadie ha dicho que esta sea de verdad la causa y lo tenemos que manejar, por tanto, a modo de un gran interrogante, aunque dentro de la respuesta al interrogante sea la opción que parece contar con mayores apoyos. Sí, el tema de ingeniería social también está apuntando muchísima gente estos días, Emilio, hacia esa hipótesis, ¿no? Otro ensayo, pues como el COVID, ¿no? Sí, ciertamente diríamos que frente a los fallos del sistema, de la red eléctrica, hay dos grandes focos de hipótesis que van por detrás. No cuentan, desde luego, en los medios de comunicación, no No. cuentan con tanto apoyo, ni tampoco en las plataformas y en los foros, pero están ahí, Francisco, y haces bien en plantear el tema de la ingeniería social. Los dos focos, vamos a decir, de hipótesis que van por detrás de los fallos en el sistema tiene que ver con un incidente de ciberseguridad, es decir, un ataque Sí. informático, para hablarlo en términos que todos nos entendamos, y efectivamente, Francisco, un ensayo de ingeniería social. Es decir, por una parte, desde luego, es cierto de que Red Eléctrica, la propia Comisión Europea, ha descartado que la causa sea un ataque informático, un incidente de ciberseguridad. Sin embargo, es la versión de lo ocurrido que hay personas y hay foros que siguen defendiendo. Eso sí, hay divergencias en estos foros, en estas plataformas, hay divergencias en cuanto a quién pudo realizar el ciberataque. Y se señala fundamentalmente a dos posibles atacantes. Rusia, con el telón de fondo, ¿no?, de estas tensiones prebélicas con Europa, que hay tantos interesados en difundir, y por otro lado, Israel. Lo de Israel puede parecer un poquito más extraño, pero los foros y plataformas que hablan de esta hipótesis indican que Israel, que tiene una gran capacidad tecnológica y una gran capacidad además en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, precisamente es algo conocido y es algo sabido,
podría haber actuado como represalia y castigo a España por la ruptura unilateral de contratos de compra de armamento y por los impedimentos establecidos al paso por vía marítima de cargamentos de armas relacionados con Israel por los puertos españoles. Porque es cierto, Francisco, que el gobierno de España la semana pasada, de una forma unilateral, rompió determinados contratos de compra de armamento a Israel por las trifulcas y los debates que ha habido dentro del propio gobierno. Entonces, estas fuentes que hacen referencia al ciberataque y siguen manteniendo esta idea, aunque ha sido desmentido oficialmente, ponen el foco en menor medida en Rusia, con el telón de fondo, repito, del famoso conflicto perbélico que hay tanta gente que se empeñan en airear como amenaza, y en segundo lugar Israel por este hecho concreto al que me acabo de referir. Y junto con esto, el ensayo de ingeniería social. Ciertamente, Francisco, tú y yo sabemos que no nos podemos extrañar de que estemos con la mosca detrás de la oreja, por decirlo de alguna manera, porque cada vez son más los datos, cada vez es más la información que tenemos a nuestro alcance, que ponen de manifiesto que la crisis sanitaria 2020-2021 hubo mucho de ensayo de ingeniería social, además, por supuesto, de un gran negocio, ¿no?, para las corporaciones transnacionales que manejan la industria farmacéutica. Y como hay un conocimiento de causa de esto, ya estamos alerta y ya estamos atentos. Y ya cuando sucede algo gordo, pues lógicamente surge la sospecha, oye, ¿estarán volviendo a jugar con nosotros? ¿Habrá sido esto no un accidente, no un fallo, sino algo querido, algo deseado, que se haya provocado con la intención precisamente de observar, de monitorear, de testar cómo reaccionamos ante acontecimientos y ante circunstancias como esta? Y sí, efectivamente, hay foros que ponen el acento precisamente en esto. Esto ha sido provocado por los que manejan de verdad el cotarro económico, político, tecnológico, y se ha hecho a modo de ensayo, de provocar algo que sirva de testar los comportamientos ciudadanos ante circunstancias como estas. Para beneficiarse de los laboratorios. Emilio, ¿no? Sí. Efectivamente, querido Francisco. Tremendo el tema, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, es tremendo, pero también es cierto, fíjate, Francisco, que hemos hecho mención, en primer lugar, es importante volverlo a subrayar, de que no hay una versión oficial de lo No, ocurrido. Punto uno. estoy Punto hablando de dos, hipótesis. Ujú. eso, que se han tomado entre 3 y 6 meses, España, Europa, para decir qué es lo que ha pasado. Unos plazos que la verdad es que a los ciudadanos nos causan bastante sorpresa. En segundo lugar, o en tercer lugar, es decir, además de saber que no hay una versión oficial, y en segundo lugar, además de saber que los plazos que se han dado son muy largos, también Mucho. tener conocimiento de causa de las hipótesis que se están barajando con estos tres grandes bloques que acabamos de compartir, ¿no?, en nuestro diálogo: los fallos en la red y el sistema eléctrico, un posible ciberataque de Rusia o, en mayor medida, según los foros que lo manejan, de Israel, y un ensayo de ingeniería social. Pero lo cierto, Francisco, es que estas causas hay que ponerles a todas, a su vez, un interrogante. Es decir, está el interrogante sobre qué lo motiva, y cada una de estas posibles motivaciones también pueden ser cuestionadas, porque están cogidas como con alfileres, por decirlo de alguna manera. No dejan de ser hipótesis. Y a Ujú. partir de ahí, yo creo que nos tenemos que plantear algo que es lo realmente importante y que tiene que ver con nosotros mismos, que Con la tiene que ver conciencia, ¿no? con la conciencia, que tiene que ver en cómo vivimos. Porque además, si nos metemos en la maraña, nos quedamos en la maraña que acabamos de resumir hasta ahora, yo creo que es importante hablar de esta maraña, que es importante hablar de estas hipótesis, creo que esto es importante, pero no nos podemos quedar ahí. Es No, lo hay que que avanzar, yo hombre. percibo. Claro, yo percibo que es lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y en la mayoría de los foros, plataformas, canales y, en definitiva, redes sociales, que están en este debate. Y bien, este debate yo no digo que no esté bien, repito, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque además este debate, si nos quedamos ahí, ¿qué es lo que sucede? Que a la ciudadanía se le está dando un mensaje de miedo, se le está dando un mensaje de inseguridad,
se le está dando un mensaje de vulnerabilidad. Y yo creo que este tipo de circunstancias, desde la conciencia, como tú muy bien indicas, deberían servir para todo lo contrario. Deberían servir para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas, para darnos cuenta del tipo de vida que llevamos y a partir de ahí reflexionar precisamente desde la conciencia sobre nosotros mismos y sobre la sociedad y la dinámica de vida que llevamos a cabo. Porque claro, querido Francisco, si se reflexiona con cierto detenimiento, ninguna de las causas que hemos esgrimido, de las que se mueven actualmente en medios y en redes sociales, da una respuesta fiable al verdadero origen del apagón masivo. Y no podemos quedarnos en el interrogante a la espera de y el miedo, ¿no? Mientras tanto, miedo, inseguridad e incertidumbre. Todo este debate pone en evidencia que estamos ante un hecho francamente extraordinario. Y yo creo que esto tenemos que subrayarlo mucho, Y único, independientemente, Emilio, y único, porque no y había pasado único, hasta la fecha. Vivimos el 2020, efectivamente, la pandemia, y hasta la fecha no ha ocurrido nada más. Así tan importante, ¿no? Y tan relevante, ¿no? totalmente de acuerdo, Francisco. Estamos ante un evento no solo extraordinario, sino tan extraordinario que es único. Y esto hay que subrayarlo especialmente, porque si estamos ante un hecho francamente extraordinario y único, ¿no sería lógico que nos acerquemos a él desde una perspectiva también extraordinaria para lo que se ha convertido en nuestra forma de vida? Me refiero, como tú has dicho muy bien, a la conciencia. Yo creo que nos tenemos que acercar a lo que estamos viviendo, a lo que ha supuesto este apagón, a todo el debate que hay actualmente. Nos tenemos que acercar desde la conciencia, que debería ser muy frecuente en nuestro día a día, pero que Pero sin no. embargo, como acabo de apuntar, en la forma de vida que estamos llevando, pues se convierte también en algo extraordinario. Pues bien, vamos a usar la conciencia. Y es verdad que vivimos en una sociedad que, como ya auguró Nietzsche hace ya más de 100 años, ha matado a Dios. Y matar a Dios significa no estrangular a un señor de barba blanca, sino expulsar, desterrar lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Entonces, claro, cuando ante un acontecimiento como el apagón, tú y yo estamos aquí hablando de que tenemos que ir a algo más y que ese algo más es la conciencia, eso topa con una sociedad, con un sistema de creencias cada vez más fuerte en donde la conciencia, la trascendencia, lo espiritual está cada vez más desterrado, está cada vez más recluido. Pero sin embargo, tenemos que rescatar esa conciencia, tenemos que rescatar esa trascendencia, tenemos que rescatar esta forma distinta de ver la vida. Y a partir de ahí, y con modestia y desde el corazón, Francisco, comparto la posibilidad de que un evento tan singular tenga un sentido profundo. Eso es lo que podemos deducir si acudimos a la conciencia y a la trascendencia. Una situación, un evento, una circunstancia tan extraordinaria, tan única como esta, es una clarísima invitación a acercarnos a él, a este evento, manejando la posibilidad de que tenga un sentido profundo, un porqué y un para qué que va más allá de lo estrictamente material y ofrece importantes enseñanzas espirituales. Repito, en una sociedad que ha matado a Dios, esto suena muy raro, pero tengo el convencimiento de que no nos podemos quedar en el debate técnico, político, conspirativo, y tenemos que dar un paso más allá desde lo trascendente y de lo espiritual. Porque sin darnos cuenta casi, Francisco, nos estamos hundiendo en las arenas movedizas del transhumanismo. Ese Efectivamente. transhumanismo que trastoca al ser humano de humano en infrahumano, porque pretende, está detrás de la Agenda 2030, está detrás del nuevo orden mundial, pretende que los seres humanos nos aferremos a nuestra parte perecedera, a nuestra parte efímera, es decir, a nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociado, que nos identifiquemos y nos aferremos a eso y olvidemos por completo la esencia imperecedera que todos atesoramos en nuestra intimidad más sagrada. Y este transhumanismo que nos pretende convertir en infrahumanos
olvidando la conjunción del ser humano como esencia y apariencia, olvidando la esencia y aferrándonos a la apariencia, ese transhumanismo que nos engulle quiere mantenernos enchufados al sistema tecnológico artificial, virtual, hasta el punto de convertirnos en partes de él. Y fíjate de lo que estamos hablando. Sin darnos cuenta casi, estamos aceptando un transhumanismo, un nuevo orden en el que nos convertimos como en sujetos enchufados a ese sistema tecnológico artificial y virtual. Y claro, cuando este sistema entra en estado de fallo, entra en estado de error, entonces, ¿qué pasa? Si, como ha sucedido, un apagón eléctrico genera un estado de fallo o error masivo de ese sistema al que sin darnos cuenta hemos enchufado nuestras vidas y nos hemos casi convertido en terminales de ese gran entramado transhumano y tecnológico, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos nuestro y sufrimos un colapso no solo operativo, sino también vital y existencial. Y esto es lo que hemos podido vivir en estas horas. Yo el primero, tú también, nos hemos dado cuenta de que estamos como confiados en algo que es ajeno a nosotros, en un entramado tecnológico en el que nos metemos y que sin darnos cuenta lo hemos convertido en indispensable para nuestra vida. Pero nosotros no somos máquinas, nosotros no funcionamos con energía eléctrica, nosotros no funcionamos enchufados a la matriz, ¿no? Aunque algunos quieran, como la película Matrix muy bien pone de manifiesto, Sí. algunos quieren que estemos enchufados a la Matrix, enchufados además inalámbricamente, ¿no? En la película Matrix tenemos atrás cogidos los cables que nos enchufan al sistema, ya se han descubierto las tecnologías inalámbricas, ya no es necesario que estemos conectados por cables, pero se nos quiere conectados a un sistema tecnológico virtual y artificial inalámbricamente y que nuestra vida se convierta en un engranaje más de ese gran entramado. Claro, a partir de ahí, si esto lo hacemos nuestro, si vivimos de esa forma, ¿qué sucede? Que hay un error, hay un fallo, hay un apagón y nosotros mismos nos quedamos fuera de sitio. Que fue lo que nos pasó el día 28 de abril con todos los que estábamos en la península ibérica. Que nuestro modus operandi, nuestro modus de vida se vino abajo. Pero claro, esto es una mala noticia. Hombre, una buena noticia no es, Francisco, pero yo diría que es una oportunidad. Ahí viene lo de la conciencia y la trascendencia. Es una buena oportunidad. Y yo diría que es una buena oportunidad para hacernos una pregunta fundamental. ¿En serio es así como queremos vivir la vida? ¿De verdad? ¿Este es nuestro ideal de vida como sociedad y como cada uno individualmente como persona? El ser parte de un engranaje tecnológico que cuando el engranaje por cualquier cosa entra en modo fallo-error, yo también entro, mi vida entera entra en modo fallo-error, la sociedad entera entra en modo fallo-error. Creo que desde el punto de vista de la conciencia tenemos que entender que esto es una oportunidad, una oportunidad. Y de esto están hablando algunas plataformas, pero muy pocas, Francisco. Y yo te agradezco la oportunidad de Pero, poder conversar tú y yo en torno a este asunto. pero se ha experimentado, Emilio, en estas 11 12 horas que hemos sufrido del apagón, ¿no? Como las personas han hablado más, han convivido, han salido a comprar, han sacado dinero de donde no tenían, es decir, se han dado situaciones que no se daban cuando tienes un móvil. Si tenías que avisar a tu hija o a tu pariente, ibas personalmente a la casa de la persona porque no había otra solución, otra forma. Y nos ha hecho ver a todos, yo creo que a mí también y a muchas personas se habrán dado cuenta, ¿no? Estas horas, aunque hayan sido poquitas, Emilio, cómo nos hemos comportado, ¿no? Diferente a cuando tenemos el móvil a mano, tenemos luz a mano, ¿no? Ciertamente, fíjate, esta mañana tenía ocasión de leer una encuesta que ha publicado un medio de comunicación, que es una encuesta interesante. Se toma una muestra de ciudadanos y se le pregunta, en las horas del apagón, en las que las actividades previstas, programadas, no se podían llevar a cabo, ¿qué hizo usted con ese tiempo? ¿Cómo utilizó usted ese tiempo en el que lo que tenía previsto, programado hacer en la actividad laboral o en lo que fuera, no lo puede llevar a cabo porque el sistema,
como decíamos en un momento, te viene abajo. Y es muy interesante la encuesta porque nos dice que hay dos respuestas mayoritarias, ¿no? ¿Qué hizo usted con el tiempo que se encontró a su disposición? Hay dos respuestas mayoritarias. La sociabilidad, y ahora lo explico un poquito mejor, lo que podríamos denominar la dedicación a uno mismo. La Ujú. sociabilidad. ¿Qué significa la sociabilidad? Bueno, que hay muchas personas que dicen que esas horas les sirvieron para sociabilizar, para conversar, para compartir, tanto con compañeros de trabajo como con vecinos. Hay de hecho una información donde hay una señora que dice, hombre, yo dentro de lo malo que ha sido esto, entre comillas lo de malo, yo dentro de lo malo que ha sido esto, dice la señora, tengo que agradecer que debido a este hecho he conocido a mis vecinos. Dice, porque yo llevo casi un año viviendo en un bloque y en la dinámica del día a día yo no conozco ni a mis vecinos. Y mira por dónde esto me ha servido para conocer a mis vecinos, porque hemos bajado a la calle, porque hemos estado compartiendo. Bueno, pues esa sociabilidad yo creo que tenemos que ponerla en valor, porque el transhumanismo, este sistema raro en el que nos estamos metiendo, nos aleja entre las personas, nos enchufa a lo tecnológico, a lo virtual y a lo artificial, a lo frío, por así decir, y hace que el acercamiento entre nosotros no esté presente, todo lo contrario, promueve los recelos, ¿no? Y los conflictos entre nosotros. Entonces, que haya habido una parte de los encuestados que dice que ha utilizado el tiempo para sociabilizar con compañeros de trabajo, con vecinos, etcétera, me parece importante. Y junto con la sociabilización, la dedicación a uno mismo. Y concretamente, ¿qué es esto de la dedicación a uno mismo? Leyendo la misma información, eso significa utilizar el tiempo que hemos tenido disponible para cuatro cosas. Para pasear, aparece con un tanto por ciento significativo, Francisco, pasear. Segundo, encuentro con la naturaleza, parcialmente relacionado con lo anterior, con lo del paseo. En tercer lugar, lectura. En una sociedad donde la lectura está cayendo, donde lo audiovisual es lo preponderante, donde ya sabemos que incluso en nuestra juventud hay unas grandes capacidades que se están desarrollando en el ámbito audiovisual tecnológico, pero que hay una falta, hay una pérdida de capacidad de lectura y unido a la lectura de la concentración y de la atención que la lectura exige en niveles muy superiores a lo que tiene que ver con lo audiovisual. Por tanto, SEO, encuentro con la naturaleza, lectura y también personas que en la encuesta responden que le ha servido para mirarse a ellos mismos, lo que Silencio. podríamos denominar espacio de introspección y de silencio. Mirarnos a ellos, mirarnos a nosotros mismos. Y Francisco, que al disponer un tiempo libre que no podamos usar en lo tecnológico, artificial y virtual, lo dediquemos a este tipo de actividades, yo creo que señala la dirección del cambio consciencial que como elección deberíamos extraer del apagón. Esta es la gran lección. Por supuesto que el debate sobre las causas está ahí, y muy bien. Pero ojo, vamos a ir más allá, porque si no nos vamos a perder. Vamos a entrar en el debate, como siempre, político, que es siempre estéril en última instancia. Vamos a sacarle jugo, vamos a replantearnos cosas individualmente, cada uno en nuestro ámbito y en la medida de nuestras posibilidades, y también como sociedad. Repito, estamos ante un influjo enorme de transhumanismo, impulsados por la Agenda 2030, por el nuevo orden mundial, que quiere que nos convirtamos en un engranaje más, en un terminal más de un gran complejo tecnológico, virtual y artificial. Pues bien, hechos como este nos tienen que servir para parar, nos tienen que servir para respirar, nos tienen que servir para observar y nos tienen que servir para aplicarnos a nosotros mismos lo que internamente sabemos que tenemos que hacer. Irnos dirigiendo hacia un modo de vida donde recuperemos determinadas cosas, determinados valores, determinadas prácticas que bajo el influjo, las arenas movedizas del sistema nos está comiendo. Y habría otra mirada, Emilio, a nivel de advertencia espiritual también se podría buscar aquí otra forma, ¿no? De ver este suceso que ha sucedido día 28 de abril. Pues muy interesante, Francisco, porque fíjate, recordaba anteriormente lo que nos dijo ya Nietzsche en la frontera del siglo XIX al siglo XX. Hemos matado a Dios.
Matar a Dios significa, como antes explicaba brevemente, expulsar lo espiritual, lo trascendente de nuestra vida personal y de nuestra vida social. Computarlo, ¿no? Que diríamos Ujú. en términos modernos. No se computa lo que tiene que ver con lo trascendente, se destierra, se expulsa. Hemos levantado una bandera, tú y yo, cosa que te agradezco, por la conciencia. Frente a esa sociedad que mata a Dios, ante un evento tan extraordinario y único como este, vamos a levantar la bandera de la conciencia, que nos sirva para tomar conciencia de cómo vivimos, colectivamente e individualmente, la conveniencia de hacer determinados reajustes en nuestra vida para que sea una vida más alineada con lo que realmente es y con lo que realmente somos. Y si resulta raro, si ya parece que se nos desprecia por levantar en la sociedad que ha matado a Dios, atrevernos a levantar la bandera de la conciencia, lo que voy a comentar ahora, Francisco, ya no es que suene raro, es que se nos puede calificar simplemente de locos, ¿no? Pero bueno, como ya decía Erasmo, ¿no? Bendita locura, ¿no? Elogio de la Maldita locura, locura. bendita locura la que nos permite mantener los ojos abiertos para intentar ver la esencia que está más allá de la apariencia, teniendo fe de verdad, como nos han enseñado todos los grandes maestros y nos ha enseñado muy particularmente Cristo Jesús, ¿no? En ese contexto, efectivamente, en el contexto espiritual, sin caer en dogmatismo, por favor. Eh, yo no tengo credo religioso, yo me considero una persona francamente espiritual, que tengo a Cristo como referente en mi vida, pero no tengo un credo religioso y no quiero caer en dogmatismo. Y tampoco, por supuesto, en especulaciones por espirituales que sean o que parezcan. Soy una persona a la que le gusta el rigor, lo fundamentado. Por tanto, ni caigo en dogmatismo, lo intento, ni quiero caer en especulaciones. Ahora bien, dicho esto, ante un hecho tan extraordinario y único como el que nos ocupa, es de rigor tener en cuenta tres circunstancias. Perdón, cuatro circunstancias. Lo acabo de anotar antes del encuentro para que no se me quedaran fuera del guión. Cuatro circunstancias fundamentales. Primero, que hay una serie de preavisos o advertencias que espiritualmente se nos han venido dando por hombres y mujeres que han sido y son ejemplos de vida y ejemplos de santidad, y también en el contexto de las famosas apariciones marianas. En el contexto de esas apariciones y de las aportaciones de estos hombres y mujeres tan singulares, se nos han puesto sobre la mesa una serie de preavisos, por así decir, o advertencias que nos decían estas cosas van a pasar cuando nos vayamos acercando al final de este ciclo humano. Cristo Jesús habla a sus discípulos del final de esta generación humana. Le dice, no va a terminar la vida, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Lo que va a terminar es este ciclo humano. Llegará el momento en el que este ciclo se agote. Y ese agotamiento no será de muerte, sino que será de renacimiento para que surja una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y en ese contexto, estas apariciones marianas, estos hombres y mujeres ejemplares, nos han dicho que antes de que eso suceda, habría como preaviso, es la palabra que suelen utilizar, y también utilizan el término advertencias. A partir de ahí, segunda circunstancia, en esos preavisos hay una gran presencia del apagón. Se ha hablado históricamente, yo me he remontado buscando datos hasta mitad del siglo XIX, se viene insistiendo en que en esos preavisos, en esas advertencias, en el protagonismo del apagón. Cosa que, claro, no se ha entendido igual en cada época, porque nunca No. hemos llegado al sistema que tenemos actualmente, ¿no? Hasta el momento presente. Pero se ha incidido mucho en el tema de apagón, en el tema también se utiliza la expresión de día de oscuridad en el contexto de esas advertencias o en esos preavisos. Por tanto, fíjate, primero hay una larga cadena de preavisos y de advertencias. En segundo lugar, en esos preavisos y advertencias hay un protagonismo de que tendrán como característica, al menos parcialmente, el apagón,
la oscuridad, etcétera. En tercer lugar, se nos dice que todo ello ocurrirá en una dinámica mundial creciente de conflictos, de turbulencias y de distopía. Es también lo que está sucediendo en la actualidad. Y fíjate que en cuarto lugar hay una coincidencia en fechas que tienen lugar en esas fechas conmemoraciones de personas que dieron su vida por Cristo. A mí esto me ha llamado la atención en estos días, porque lo había leído antes. Es decir, cuando haya apagones que puedan ser entendidos como una manera de que nos paremos, los apagones no tenemos que verlo como amenaza, no tenemos que verlo como castigo, tenemos que verlo como oportunidad de conciencia para en el culto a la velocidad en la que vivimos, pararnos, observarnos, observar y a partir de ahí tomar medidas de conciencia, como antes decíamos, para intentar empezar a caminar de una forma distinta. Pues bien, con relación a estos preavisos o estas advertencias, se nos dicen que tendrán lugar preferentemente en fechas en las que se conmemoran a los mártires de Cristo, a personas que han sido absolutamente martirizadas y asesinadas por defender lo que es el mensaje, la sabiduría y las enseñanzas de Cristo. Entonces, sabiendo esto, me he ido al Santoral. Bueno, ¿qué santos se celebran el 28 de abril? El Santoral del 28 de abril conmemora la vida y el martirio de los santos Eusebio, Catalampo y compañeros mártires de Nicomedia, ajusticiado por el emperador Diocleciano en el año 303. Si nos están diciendo la posibilidad de que haya advertencias, no como amenaza, no como castigo, sino para que tomemos conciencia, para que abramos los ojos, que esos preavisos o advertencias pueden tomar forma de apagones y que además esos apagones de esas advertencias o preavisos van a tener un telón de fondo de mucho conflicto y de mucha distopía a nivel mundial, como es actualmente, y que será en fechas donde se conmemore a mártires de Cristo y comprobamos que esto es realmente así, pues la verdad, Francisco, es que al menos es Hay que para que lo investigar tomemos. ahí, Claro, es una hay que hipótesis para investigar. nuestra consideración, Y por luego, favor. Yo y no luego estoy. además, Emilio, también coincide con la Semana Santa, es decir, habría sido el mes que hemos celebrado la Semana Santa aquí en España, ¿no? Sí, está muy cercana en el tiempo. Pero Muy bueno, cerca. en los preavisos, en las advertencias no hablan de la Semana Santa, pero sí hablan de la conmemoración, en días en donde se conmemoran mártires de Cristo. Hablan mártires de Cristo, no hablan de personas, no, personas que mueren en martirio por seguir a Cristo y negarse, como intentaban hacer con el Icónides de Tesalónica, intentar llevarla al ámbito pagano bajo la amenaza de muerte, ¿no? Y finalmente, permíteme, Francisco, que La diga lo hora, ¿no? Y siguiente. el día, ¿no? La hora y el día, ¿no? ¿Qué tiene que Eh, ver? eh, no nos ha llamado la atención las 12:33. Además, el propio presidente del gobierno, yo no sé si consciente o inconscientemente, con casi toda seguridad inconscientemente, don Pedro Sánchez, en una de sus comparecencias públicas el día del apagón, que remarcó especialmente que el apagón fue a las 12:33, ¿no? Y claro, las 12:33, desde el punto de vista espiritual, tiene un símbolo, porque la hora 12 es la hora del Ángelus, es la hora dedicada a María, cuando precisamente es en la aparición en Mariana donde se nos alerta sobre el tema del apagón, los preavisos, el aviso, y es las 12 horas. No podía ser otra de las 24 que tiene el día que la hora del Ángelus. Y el 33 es el número de Cristo, asociado a Cristo, en cuanto que con esa edad es cuando Cristo es martirizado, cuando es asesinado y cuando también se produce esa resurrección y esa ascensión. El martirio de Cristo y su crucifixión, como tú muy bien recordabas, lo acabamos de conmemorar con relación a la Semana Santa, y lo que la resurrección también la acabamos de conmemorar como culminación de la Semana Santa, y la ascensión pues la vamos a vivir dentro de no muchos días. Entonces, para que esta hipótesis le demos consistencia y la reflexionemos, no nos la creamos ni la damos por hecha, pero que la reflexionemos, qué hora más curiosa, las 12:33. Un apagón anunciado en muchos preavisos y muchas advertencias, en la conmemoración de una persona que fue mártir del cristianismo y evidentemente con el telón de fondo de la distopía creciente en la que nos encontramos.
Así que creo que este tipo de cosas deberíamos ponerlas en valor y que acentúan la necesidad de no quedarnos en el debate técnico, político, conspirativo y que demos un paso más en términos de conciencia para sacarle jugo. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué desde lo consciencial y lo espiritual. Y barrunto, me atrevo a decir que esto también. Y es una llamada no al miedo, sino a la conciencia. Es una llamada a que tomemos las riendas de nuestra vida, no a que la sigamos delegando en un entramado del que nos convertimos en piezas del engranaje y perdemos nuestras referencias vitales y existenciales. Creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre este tipo de cosas, Francisco. Sí, Emilio, totalmente de acuerdo. Más empoderarse uno mismo y no ceder el poder fuera, sino dentro. Ese poder que tenemos todos y todas dentro de uno mismo. Y estos acontecimientos nos sirven para recordarnos quiénes somos y que no podemos dejar en manos de las instituciones toda nuestra vida. Porque si lo hacemos así, Emilio, esta nueva humanidad nunca brotará y ya está brotando. Bueno, la nueva humanidad va a brotar, Francisco. La cosa es que seamos agentes activos y participemos en ella. Los ciclos transcienden de nuestra voluntad. Hay ciclos menores, ciclos medios, ciclos mayores, el día y la noche, las fases lunares, el bajamar y la pleamar, los ciclos de rotación de la Tierra en torno al Sol, el Sol en torno al centro galáctico, y eso sigue su funcionamiento independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Lo que sí es cierto es que a lo que nos convoca Cristo Jesús es que a que seamos agentes activos, que participamos en esa nueva generación humana, que seamos parte de esa humanidad, de esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Y advertencias como esta, hechos como esto, mira por dónde, más allá del debate de las causas, bueno, que ahí está, mira por dónde también nos debe llevar a lo sobrenatural, pensar en clave de lo sobrenatural, es decir, de la conciencia y de la trascendencia y de lo espiritual. Y Emilio, tenemos que estar preparados ya para ir finalizando del 2025 que estamos ahora hasta el 30, más acontecimientos similares como el que hemos vivido el 28 de abril. No tengo ninguna Considera- duda, Francisco, no tengo ninguna duda, porque en primer lugar habrá acontecimientos que podríamos decir que provoca el sistema. Hay que tener en cuenta, a mí me gusta decir, tengo escrito, publicado un texto recientemente al respecto que se llama Prognosis del Horizonte Venidero. Está publicado por Ecosofía Digital. Y en Prognosis del Horizonte Venidero me atrevo a decir que el quinquenio 2025-2029 va a ser un quinquenio de controversia, de tensión, de removimiento creciente, creciente. Yo estoy convencido que en el año 2024, lo explico en el texto, se terminaron de poner los cimientos del nuevo orden mundial, los cimientos, y que del 25 al 29 vamos a ir viendo cómo se van construyendo las plantas del edificio, para que en el 2030 el edificio, entre comillas, sea una realidad. Y en la construcción de las plantas del edificio, la inseguridad, la incertidumbre y el miedo son herramientas del sistema para hacernos vulnerables y que hagamos nuestro y que sin darnos cuenta ese edificio se vaya construyendo. Un edificio que finalmente ellos quieren que nos engullan para que finalmente todos participemos de ese transhumanismo y de ese olvido de lo que somos y convertirnos en definitiva en seres infrahumanos que hemos olvidado nuestra esencia imperecedera, como decía San Juan de la Cruz, nuestra divinal esencia y que nos encadenamos a un entramado tecnológico. El problema no es, como dicen algunos, Francisco, que nos vaya a atacar. No, si el problema no es que la inteligencia artificial nos ataque. El verdadero problema es que nosotros nos metamos en el entramado tecnológico, que seamos un apéndice más, un terminal más, y que a eso le llamemos vivir, cuando realmente no será vida, sino que habremos convertido la vida en una especie de mera supervivencia, siendo más zombies que seres humanos. Conectemos con el espíritu, con la conciencia, Emilio. Yo pienso que nos has dado aquí una lección magistral, magnífica, de verdad. En serio, te agradezco mucho de lo que nos has aportado y vamos a esclarecer esos miedos, esas tensiones, ese caos que existe aún hoy en España, ¿no? Has esclarecido muchísimo la situación y te agradezco muchísimo, tanto para mí como para todos los espectadores de Nueva Humanidad que nos estáis siguiendo, que esta charla con Emilio Carrillo y aquí presente nos sirva eso para tomar conciencia y conectar cada vez más con ese espíritu y no con el transhumanismo, que es lo que pretende. Emilio, no sé si quieres aportar alguna cosita más para finalizar.
Pues mira, quiero aportar lo que al principio dije y ahora lo refrendo, mi agradecimiento, Francisco, mi agradecimiento a ti personalmente, a todos los amigos de tu canal y, por supuesto, a Nueva Humanidad Televisión en su conjunto. Así que muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Será hasta la próxima. Que tengas una fantástica semana y nos vemos de nuevo en otra ocasión. Adiós. Cuando tú digas. Un abrazo. Amigos, un abrazo enorme. Gracias por seguirnos, gracias por darle like al vídeo, por compartirlo y que esta información llegue a cuanta más personas mejor y tomemos todos más conciencia y más libertad en uno mismo. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao.